Bueno, pues aquí estamos en el capítulo 2 de esta serie que se titula El mercado y la suma cero. Uno de esos contratos famosos que, tomados libremente, etcétera, etcétera, pues son de suma cero, tendría que ser los contratos laborales, ¿no? Desde un punto de vista liberal, uno vende su fuerza de trabajo a una empresa y ambos ganan. Voy a exponer varios casos sangrantes en que esto no es así y llevados a cabo por grandes empresas, casi monopolísticas. El casi está porque siempre tienen sus tretas para no ser monopolios, para evitar ser troceadas y cosas de estas. En todo caso son oligopólicas. Y empezamos. El primero de los casos que vamos a ver trata de la estrella actual del mundo de la informática, la inteligencia artificial. Que es artificial, pero no es tan inteligente como algunos pueden pensar, pero no nos desviemos del tema y vamos a ver el caso concreto. El secreto detrás de la inteligencia artificial. Trabajadores mal pagados en Filipinas y Venezuela. Las empresas más importantes de la inteligencia artificial subcontratan empleados desde diferentes países del mundo y, según un informe, con malos pagos y condiciones laborales deficientes. De acuerdo con el Washington Post, estos trabajadores son muy mal pagados y trabajan en condiciones laborales deficientes para poder llevar adelante a los más grandes sistemas de IA, o sea, de inteligencia artificial, de la actualidad. Malos tratos. El informe señala que Filipinas es uno de los países más recurrentes en la búsqueda de trabajadores. Millones de filipinos tienen como tarea etiquetar imágenes, entrenando así los algoritmos de inteligencia artificial. También le dan sentido y corrigen los fragmentos de texto que los chatbots como ChatGPT emiten. Según el informe de la startup Scale AI, con sede en San Francisco, supongo que lo he dicho bien, y si no, da lo mismo, emplea al menos a 10.000 personas en Filipinas, en una plataforma llamada Remotasks. Remotasks. O sea, trabajos lejanos o algo así, o remotos. Pero de acuerdo con declaración de las fuentes del medio, la empresa a menudo no les paga a tiempo. Muchos de ellos incluso no reciben el pago que se les prometió. Por ejemplo, un declarante asegura que le dijeron que el pago por 3 días de trabajo podía llegar a $50, solo recibió 12. Y dentro de estos nuevos talleres clandestinos digitales, no existe un área para estas quejas, y si lo haces con algún superior, simplemente eres despedido. OpenAI no se queda atrás. OpenAI, creadora de ChatGPT, tiene denuncias similares para el entrenamiento de su IA. Un informe de la revista Time aseguraba que la compañía empleaba trabajadores de Kenia para buscar que el chatbot sea menos tóxico. La tarea era categorizar y filtrar el contenido sexual abusivo y hasta ilegal de Internet. Lo peor de todo es que los trabajadores, reclutados por la compañía Sama, solo recibían $2 por hora por esta difícil misión. Bueno, ya hemos visto cómo la inteligencia artificial, que tiene más de artificial que de inteligencia, necesita una legión de adiestradores para no decir estupideces. ¿Os acordáis? Hice un programa, bueno, no tenéis por qué acordaros porque no tenéis que seguir todos mis programas, pero ya hice una vez un programa en el que hablaba de esto, ¿no? De cómo hice una prueba de la inteligencia artificial y demostré de que hacía auténticas barbaridades cuando le ponías en un aprieto, o sea que tiene que seguir aprendiendo. Y por eso hay esa legión de esclavos que se dedican a eso, a distinguir árboles de personas, porque la inteligencia no es tal, es muy tonta. Pero bueno, dejemos esto aparte y vayamos al siguiente caso. Pues vamos a ilustrarnos con otro caso, que demuestra que la economía muchas veces es un juego de suma cero. Gano yo para que pierdas tú. En fin. Y en este caso nos vamos al norte de los Pirineos, a Francia, nuestro país vecino, que siempre está desde el siglo XVII, XVIII, siempre parece que está un escalón por encima nuestro, ¿verdad? Pues vamos a ver en qué basa buena parte de su prosperidad. Si es que ahora se puede decir que es una nación próspera, que sí, que lo es, pero no como antaño. Sabéis que es una antigua potencia colonial. Colonial en el sentido de colonias explotadoras. Tenía un imperio colonial por África, básicamente, aparte de otros sitios.
en el África negra. Hay otra África que no era tan negra, que era Argelia, que pretendieron hacerla una colonia de población y ahí acabaron muy mal, muy mal. Bueno, aquello estuvo a punto de provocar un golpe de estado, pero eso es harina de otro costal. De ahí salieron por piernas porque la cosa se puso muy seria. Pero también abandonaron las otras colonias en el África, vamos a llamarle negra, aunque es políticamente incorrecto, en el África subsahariana o como queráis llamarle. Y ahí se fueron, pero sin irse del todo. Y entonces, pues establecieron un sistema de control que se ha mantenido hasta ahora. Ahora lo están poniendo en jaque. ¿Por qué? Había hace poco un golpe de estado ahí en Níger, apoyado por unos señores del grupo Wagner. ¿Os suena? Bueno, resulta que están perdiendo terreno frente a los rusos, que están ahí apoyando a las nuevas dictaduras, que no es que sean unas dictaduras que hayan acabado con una democracia, son unas dictaduras que han acabado con otra dictadura, que además tienen el apoyo popular, porque a la gente no le importa la democracia, lo que le importa es que alguien ponga un poco de orden y mande afuera a los que tradicionalmente les han explotado. Bueno, pues que sepáis que Francia ha estado, desde que dejó las colonias, controlando su vida económica a través de un ingenio financiero. Y bueno, mirad, ¿sabéis qué? Nos lo va a explicar mucho mejor una señora política. Y eso que de los políticos me fío poco. Pero esta vez tenía más razón que un santo, aunque ella no sea una santa. Una tal Meloni, ¿os suena? Que perro ladrador, poco mordedor. Al final no ha hecho tantas cosas como decía, pero anunció una política muy restrictiva con respecto a la inmigración africana. Y naturalmente los países de Europa le salieron con aquello de los derechos humanos, de tal, y ella respondió replicando a uno de los que se habían escandalizado, que era Francia, y le replicó diciéndole las verdades del barquero. Vamos a verlo. Si chiama franco CFA. È la moneta coloniale che la Francia stampa per 14 nazioni africane, alle quali applica il signoraggio e in forza delle quali sfrutta le risorse di questa nazione. Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa, la soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. Bueno, los que lo veáis por YouTube, por TikTok y tal, habéis tenido acceso a los subtítulos en castellano, pero yo creo que, aunque solo me oigáis en el podcast de voz, habéis entendido bastante de lo que ha dicho Meloni, porque el italiano, yo creo que uno se nos pone un poquito de esfuerzo, se entera. Lo que está diciendo esta señora básicamente para defenderse de que ella ponga barreras a los gente de África es que dice que son expulsadas por las políticas abusivas de las antiguas potencias coloniales, y pone el ejemplo del franco CFA y pone para darle... Franco CFA es un franco, una moneda impuesta por Francia para comerciar a esos países, puesta en paridad con el euro en este caso. Bueno, es el control total de la política monetaria de esos países, les obliga a comerciar con Francia, explota las minas a precio con mano de obra prácticamente esclava. En ese caso ahí ha sacado una foto de un niño, etcétera, etcétera. La famosa excepción energética de Francia, que usa sobre todo energía nuclear muy barata y que se permite el lujo de exportarla a España y tal, resulta que se nutre de las minas de esa zona. Bueno, luego pasa lo que pasa. Bueno, yo sé, ha sido un calentón de Meloni. Yo creo que luego ha bajado un poco las revoluciones. Esto estaba respondiendo a un insulto de así, por así decirlo, de Macron, y esta señora no se cayó. Lo cual no quiere decir que sea fan de Meloni, pero en este caso tenía razón. Bueno, pues ya vemos cómo, pues digamos, la economía de un país, su bonanza en buena parte se sostiene gracias a la explotación de terceros. No explotan a los franceses, explotan fuera de Francia. Esto es un dato interesante. En el siguiente capítulo, cuando ahondemos en el tema,
esto saldrá. Vamos tomando nota, vamos poniendo casos. Vamos a otro caso. Bueno, podríamos empezar, por ejemplo, con el Imperio Británico. Vamos a ello. Pero aquí tengo un problema. No sé qué escoger porque hay tal variedad de cosas. Pues no sé. Imperio Británico. Las que ha hecho y las que ha deshecho, ¿verdad? Su imperio basado en la, ¿cómo se llama? La famosa talasocracia, y su imperio financiero en la City, etcétera, etcétera, y luego los tejemanejes varios, y el comercio, el libre comercio. El libre comercio, cuando él era el primer país industrializado, ¿a base de qué? A base de esclavizar a su propia población. Cuando ya lo ha conseguido, pues se dedica a esclavizar a otros. Y comercio, libre comercio, hay que abrir el comercio a todo el mundo. Entonces tiene que abrir, por ejemplo, la China. Y los chinos dicen que no tienen nada que comerciar, que les dejen en paz, que ellos viven muy bien en su dorado encerramiento. Yo no voy a decir que aquel sea el paraíso en la tierra, pero ¿sabéis en qué acabó todo eso? En las guerras del opio. Lo único que podían comerciar con ellos era opio. Vamos a darle opio, los chinos. No nos dan más opio, que acabas con nuestra sociedad. Pues vas a tener que comprar opio. Y hicieron varias guerras del opio. Le secundaron otras potencias coloniales como Francia. Bueno, por ejemplo, es que no voy a ilustrarlo con detalles, porque si no, no acabaríamos nunca. Las guerras del opio. La primera narcotraficante mundial, la reina Isabel. Ríete tú de Pablo Escobar. Está a gran escala, estaba a lo alto de todo. Pero no, es el libre comercio, no, y estaba el Estado británico detrás, diciendo a todo el mundo que, bueno, en fin, más cosas anglosajónicas, pues los Estados Unidos, 3/4 de lo mismo. Vamos a abrir al comercio a Japón. ¿Que no se quiere abrir? Pues entre el Comodoro Perry, en la bahía, y bombardea. Y bien, Japón se abre al mundo. Dediqué un programa a los filibusteros, esos que se dedicaban a andar por Centroamérica intentando de crear crear gobiernos que lo acabarían uniéndose a Estados Unidos, como el Estado 50 y pico. De ahí viene la inquina que tiene Estados Unidos los nicaragüenses, la United Fruit, que quitaba y ponía gobiernos en Guatemala. Vamos, pero siempre es la empresa con unos marines detrás. Bueno, yo creo que aquí ya podemos acabar el programa, este episodio del programa, quiero decir, y ya hemos planteado la cuestión. Y algunos, los más rabiosamente liberales, están diciendo, no, pero es que aquí hubo intervención del Estado. Eso contestaré en el próximo programa, porque ahí es a donde yo quería ir. Muchos liberales tienen la convicción de que lo suyo es lo genuino, es la realidad, y no es una ideología. Mientras que, por ejemplo, el socialismo sí que es una ideología. Y por eso siempre ponen la excusa. En la Unión Soviética podía haber funcionado, pero es que no impusieron el auténtico socialismo. Pero en cambio, no. Y ellos dicen, no, es que el socialismo es eso. Pues aquí pasa 3/4 de lo mismo. Siempre dicen, no, es que el liberalismo no ha triunfado el capitalismo porque no se ha implantado realmente la auténtica libertad de comercio. No, en Estados Unidos, sí, pero al principio, pero luego ya no. En Gran Bretaña, sí, Gran Bretaña, un ejemplo de primera evolución. Bueno, no, ya hablaremos de cómo se implantó ahí el capitalismo, con la expropiación originaria, que diría Marx. Bueno, me estoy yendo muy lejos. Y luego, todo el mundo, por favor, ahora que tenemos una industria que lo hace todo mucho más barato, por favor, abrid vuestros mercados. Se acabó nuestro proteccionismo, ahora os vendemos el libre comercio. Bueno, pues eso es una constante en la historia. Y que creo que ya el tema ya está planteado. En el próximo capítulo iremos más a fondo en el debate.